Buenos días chicos, en la clase de geografía el día de hoy vamos a ver el tema de relevancia económica de la industria. Pero es bien importante que definamos qué es la industria. La industria es la actividad económica que transforma las materias primas en objetos o artículos. También es importante que recordemos de dónde vienen estas materias primas, que son normalmente de los campos o del área rural. Para empezar con el tema debemos de saber un poco sobre la historia de la industria. Desde tiempos remotos el ser humano ha transformado los elementos del componente natural, como ya les había mencionado. Pero la historia de este sector obviamente procede o que proviene de hace más de 2 siglos, que fue a partir de la Revolución Industrial, que como ustedes saben, pues fue en el siglo XVIII. ¿Qué características tiene la industrialización? Bueno, la primera es que es una producción masiva de mercancías, es decir, no son 5, 6, 7, 8 elementos, sino que son muchísimos elementos los que se fabrican. Después, la mecanización de los procesos de producción, es decir, se hacen en serie, se utiliza maquinaria, etc. Luego, la especialización de la mano de obra. Este es otro elemento muy importante, ya que las personas se han tenido que especializar para precisamente realizar ciertos productos en la industria. Después está el consumo de las materias primas, que esta es otra de las cosas importantes precisamente de la industria, que es de dónde proviene, y como ya las mencionamos, la mayoría de ellas viene del área rural. Luego viene diversificación de los procesos de fabricación, es decir, todo producto tiene una manera de fabricar diferente. Y después, y más bien por último, está la elevada capacidad de producción que requiere grandes cantidades de capital, es decir, se invierte mucho dinero en estas industrias. Ahora, la industria tiene una clasificación y obviamente puede ser según el producto de fábrica, el mercado al que se vende, las materias primas que se utiliza, el proceso productivo que se sigue, etc. Pero la principal es la que se divide en industria pesada e industria ligera. Y de aquí deriva nuestra primera actividad, que es realizar el esquema 3.4 de la página 197. A continuación se los voy a mostrar y se los voy a ir explicando. Esta actividad se debe hacer en el cuaderno, como todas las demás, y ya saben, hay que tomarle fotografías y subirlas a la plataforma. Está la primera, que es la industria pesada. Estos productos de la industria pesada pues no son de objeto de uso cotidiano, pero sí fundamentales para el progreso de un país, como son las locomotoras, una tonelada de acero, son todas aquellas donde se maneja el petróleo, la electricidad, maquinaria muy pesada. Y como lo vemos aquí en el esquema, obviamente se utiliza y se transforman los recursos naturales de origen mineral que se destinan a otras industrias, y aquí viene pues obviamente el petróleo con la petroquímica, etcétera, etcétera. Y viene también la cementera y la metalúrgica. La cementera es bien importante porque México ocupa el primer lugar en cementera, pero aquí viene el lado negativo. Las cementeras a nivel mundial se ha clasificado como una industria altamente contaminante, y México es de los pocos países que sigue teniendo cementeras. Después viene la ligera. En esta se consume una menor cantidad de materia prima y de energía y demanda menor financiamiento, y suele ubicarse cerca de los centros de consumo. Sus productos de artículos de uso común pueden ser ropa, calzado, alimentos procesados, libros, medicinas, entre otros. Y aquí vienen las 5 grandes ramas, que es la alimenticia, la automotriz, la farmacéutica, la textil y la electrónica. Después viene la actividad 2, que es el análisis del esquema 3.5 en la página 200, y las preguntas de la misma página, que a continuación las vamos a poner. Fíjense bien, aquí viene un esquema de los factores que favorecen el desarrollo de la industria. Están primero los factores físicos, es decir, si un lugar tiene materias primas cercanas y energía con cual realizar el proceso en la industria, pues esos son elementos positivos. Después están los factores demográficos, es decir, que tengan un mercado, es decir, que lo puedan vender aquí mismo en la zona, y además que tengamos una mano de obra. Y el tercero son los factores económicos y políticos, es decir, que haya transporte por cómo poderlos sacar del estado o del lugar donde se pone la industria, y obviamente que se pueda tener leyes que regulen la actividad de esa industria. Vienen las preguntas, esas preguntas hay que contestarlas, hay que escribirlas y contestarlas en el cuaderno.
Ahora, los espacios industriales. Estos se distribuyen en el mundo en forma desigual. Los factores que favorecen la localización de las industrias incluyen. Ahora, quiero abrir un paréntesis aquí. ¿Por qué se dice que estos espacios industriales se distribuyen en el mundo, pero en forma desigual? Ahí va la explicación. No todos los países y no todas las ciudades están condicionadas para tener industrias. Muchos de los países o de los estados nada más son consumidores, pero tener la industria en la ciudad o en el país, no todas están capacitadas. ¿Por qué? Porque deben de tener primero la cercanía de las materias primas. Es decir, estar cerca del lugar donde van a obtener estas materias primas para que el traslado no sea alto económicamente. El segundo punto es la existencia de la mano de obra abundante. No tiene caso llevar una industria a una ciudad, a un pueblo, a un lugar donde no hay obreros, porque entonces se deben de traer de otros lugares y el aumento en el costo pues sería más alto. Y el tercero es la presencia de buenas redes de comunicación que facilite la llegada de materias primas y el transporte de productos al mercado. Es decir, debe ser ciudades céntricas donde pueda haber un mejor transporte. Mexicali en 1980 o en los 80s en general fue el boom de las industrias, no nada más en Mexicali, sino en el país, en México, porque la industria maquiladora de exportación en nuestro país se localiza pues principalmente en los estados fronterizos de Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque es más fácil cruzar la materia prima, ¿sí? Es decir, aquí se realiza, aquí se hace con mano de obra barata y se exporta a países como Estados Unidos. Por eso es que Mexicali se convirtió en un estado, bueno, en un municipio pues altamente industrializado, porque a las compañías les convenía venir aquí, traer su maquiladora por la mano de obra barata. Y obviamente, pues esto se ha convertido en una actividad industrial con una alta tasa de crecimiento y el mayor número de empleados generados. La actividad 3 dice, hay que contestar las preguntas de la 203, pero hay 2 recuadros, por eso aquí les especifiqué qué preguntas son las que tienen que hacer. Bueno chicos, aquí les hago un recuento de las actividades que tienen que hacer en esta clase. Primero van a realizar el esquema de la 3.4 de la página 197, análisis del esquema 3.5 de la página 200 y preguntas de la misma página. Después van a contestar las preguntas de la 203. Criterios a evaluar, ya saben, trabajos realizados en el cuaderno, limpieza de sus trabajos, contenido suficiente y la ortografía. Al final las actividades deberán de tomar foto y subirlo a la plataforma. Muchas gracias, espero que tengan pues un excelente día y nada más les recuerdo que esta es la última clase que vamos a vivir en la plataforma de Santillana porque la siguiente clase obviamente ya vamos a estar en Classroom. Esta semana por correo electrónico les van a pasar las claves de nuestras clases. Estamos en contacto y muchas gracias. Nos vemos.